Así que póngase de pie los que están sentados, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, gloria al Señor. La segunda carta de los Timoteos, gloria al Señor, la carta de Timoteo, perdón, el capítulo 2, gloria al Señor, versículo 15, gloria al Señor, al 22. Gloria al Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, gloria al Señor, versículo 15 al 22, aleluya. Gloria al Cordero. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Así como estaba cantando de gozoso, gloria al Señor, también que la palabra vive con gozo a nuestra vida. Gloria al Señor. Segunda carta de Timoteo, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 15 al 22. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá, gloria al Señor, como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, gloria al Señor, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huya también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la esperanza, con los de corazón limpio invocan al Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Así que, pero quiero enfocarme, gloria al Señor, en el versículo 20, que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a estar predicando, gloria al Señor, en esta tarde, con la ayuda del Señor, el uso de un buen vaso. Gloria al Señor. Aleluya. Buen Dios y Padre, Dios amado, te adoramos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios mío, tú nos has dado, Dios amado, esta oportunidad para adorarte, Dios mío. Tú nos has dado esta oportunidad, Dios mío, para exaltarte, Dios mío. En esta hora yo voy a exponer tu palabra. Yo te pido que lo único que se mueva en este lugar, como siempre lo hace, Dios mío, sea tu Santo Espíritu. Atamos al hombre fuerte, Dios de la gloria. Todo aquello que quiera impedir al predicar tu palabra, todo aquello que se anteponga, Dios mío, toda mente cautiva, la llevamos a la obediencia tuya, Dios mío, para pedirte que seas tú obrando, Dios mío, en el corazón, Dios de la gloria. Que esta palabra, como entra en nuestra vida, Dios mío, entre a cada uno, Dios de la gloria, de los receptores, Dios de la hora, espíritu de alabanza y de adoración, Dios mío, sea en cada uno de mis hermanos. Hago un clamor también en esta hora por el Hijo de nuestro pastor, Dios mío, donde quiera que estar en este momento, Dios mío, tú tienes la última palabra, tú sabes cómo hacerlo y cuándo hacerlo, Dios mío. Tú no te adelantas ni te atrasas, tú haces las cosas en tu tiempo, Dios mío, pero conforme sea tu voluntad, Dios de la gloria, cualquiera que sea, Dios mío, ayuda a consolar el corazón más triste, ayuda a levantar el ánimo más desanimado, Dios de la gloria, consuela, Dios mío, con tu Espíritu Santo a cada uno en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Bendice, Dios amado, a cada uno que va a escuchar esta palabra, Dios de la gloria, y que pueda ser de bendición a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar al Señor, a su nombre. Gloria al Cordero de Dios. Estaba leyendo, gloria al Señor, un día de esto, sobre una persona que un día estaba dando un consejo, gloria al Señor, a un grupo de personas. Y de momento dice que saca aquel consejero un recipiente y lo llena de unas piedras grandes y le dice: ¿cabrá algo más en este recipiente o estará lleno? Y le dicen: está lleno.
cogió unas piedras más pequeñas que las anteriores, pero como la más grande habían dejado pequeños espacios, las más pequeñas se fueron por los espacios y cubrieron aquel recipiente. Le hace la pregunta y le dice, ¿le caberá algo más? Lo dudaron para responder y dijeron, creemos que sí. Y vino él, cogió un poco de arena, lo puso sobre las piedras y todavía le cabía el vaso. Le hace la pregunta y le dice, ¿ustedes creen que todavía le cabe algo más? Uno pensaba y dijeron, no, ahora sí que no le cabe nada. Y cogió un poco de agua, gloria al Señor, y le puso al vaso y todavía le cabía. Gloria al Señor. Dada aquella situación, gloria al Señor, él hace una reflexión y dice, ¿qué piensan ustedes de esto? Algunos pensaron y dijeron, se refiere al tiempo, no importa qué tan grande sea gloria al Señor, qué tan lleno esté el recipiente, hay que apartar siempre un poco de tiempo. Y le digo, no. Para poder entender esto hay que entender, le digo, que para ordenar las cosas o para ordenar todo lo que sigue, primero hay que empezar con las cosas grandes. Después seguir con cada una de las pequeñas, para que, gloria al Señor, para que cada una quepa, gloria al Señor, en el recipiente. ¿Qué quiero decirle con esto? Gloria al Señor. Cuando nosotros, gloria al Cordero, aceptamos a Jesucristo, gloria al Cordero, la Biblia señala que en un momento Dios envía al profeta a casa de un alfarero. Y la palabra dice, gloria al Señor, que aquel alfarero empezaba a darle vuelta a la rueda, gloria al Cordero, y que muchas de las obras que estaba haciendo en aquel alfarero tomaban otra forma, entonces las rompía y las hacía de nuevo. ¿Sabe con qué propósito? Con que lo que él fabricase, gloria al Señor, tuviese un buen resultado, gloria al Cordero. Y nosotros somos comparados como un vaso, gloria al Cordero de Dios. Nosotros somos un recipiente de Dios, gloria al Cordero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Él ha venido a tomar, gloria al Cordero, en nuestra vida una prioridad, gloria al Cordero, el cual se ha metido, gloria al Señor, en todo nuestro ser. Y nuestro cuerpo es un cuerpo de honra, gloria al Cordero. ¿Sabe por qué? Porque sí, Dios se mueve en este templo, Dios se mueve en este lugar, pero hay algo más importante que eso. Dios no habita en templos de barro, gloria al Señor, ni de cemento. Dios habita en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestra vida, gloria al Cordero. Y sabe que también me llama la atención. Observaba, gloria al Señor. Si usted me pregunta, ¿usted cocina en casa? Yo le voy a decir que no, porque yo no cocino. Gloria al Señor, no me queda tiempo de eso, gloria al Señor. Y cuando observaba un día buscando un vaso para yo tomarme un jugo en casa, gloria al Señor, vi que los muchachos de casa, porque yo rento donde yo vivo, gloria al Señor, y los muchachos de casa tienen un montón de vasos, un montón de platos, un montón de cosas, pero siempre comen los mismos. Y me llamó la atención aquello, gloria al Señor, que muchos platos, muchos vasos, entre aquellos vasos hay unos más grandes, unos de vidrio, gloria al Señor, algunos tienen la forma de la copa, algunos son para tomar jugo, algunos son para los nenes porque los rompen, gloria al Señor, y otros también son como para cócteles y esas cosas de marisco, gloria al Señor, pero cada uno tiene una forma diferente y un uso diferente. Entonces, me llamó la atención aquello, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero hablarle esta noche o esta tarde, perdón, de que usted y yo somos vasos en la mano del Señor. Amén. Depende de nosotros cómo nos dejemos moldear en la forma del Señor. Usted va a ser un vaso grande, un vaso pequeño, un vaso ancho, un vaso angosto, pero de la manera que sea, que cumplamos el propósito que Dios tiene estipulado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Si usted compra un recipiente, si usted compra un vaso, usted compra un plato, usted sabe que lo compra para tener un uso de él. Amén. ¿Okay? Entonces, gloria al Cordero, Dios compra al ser humano
Cordero. Dios compró la humanidad a precio de sangre, lo mismo que a él le había costado formar, gloria al Cordero, su misma creación, gloria al Señor, y quiere hacer de él algo diferente a lo que estaba pasando. El hombre estaba pervertido en el pecado, que allá, gloria al Cordero, que en el tiempo de Noé, dice la palabra del Señor que el pueblo había pecado hasta el extremo, y Dios se molestó tanto que se arrepintió, gloria al Señor, haber hecho al hombre, gloria al Cordero, porque era tanta la pecaminosidad, gloria al Cordero, que había corrompido su vida, gloria al Señor. Pero qué bueno, gloria al Cordero, que en un Nuevo Testamento la Biblia nos habla que Dios, gloria al Señor, tenía un plan, gloria al Cordero, y se hizo la pregunta, ¿quién cumpliría, gloria al Señor, su propósito? Y me imagino escuchar la voz de su hijo y dijo, yo estoy aquí, envíame a mí, gloria al Cordero. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que pasó un proceso de muerte tremendo, gloria al Cordero, un momento de angustia, un momento de dolor. ¿Sabe para qué? Para comprarnos a precio de sangre, para comprarnos a precio de dolor, para comprarnos a precio de angustia. El profeta decía que era experimentado en quebranto. Y sabe algo más, la Biblia señala, gloria al Cordero, que aún pasando por aquel momento difícil, aún pasando por aquel momento duro, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque él podía culpar a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque él podía culpar al ser humano. Sin embargo, su amor fue más fuerte que la culpabilidad del pecado. ¿Está entendiendo? El amor de Cristo, el amor de Dios fue más grande que la culpabilidad del pecado. Y Dios vino a tomar, gloria al Señor, aleluya, en Jesucristo, gloria al Señor, el lugar que usted y yo debíamos haber tomado, el lugar que usted y yo, gloria al Señor, o pagar la deuda que usted y yo debimos haber pagado, solamente por amor, solamente por misericordia, solamente por compasión, solamente por salvar lo que la palabra enseña que se había perdido, gloria al Señor, y vino a darnos una reconciliación entre Dios y nosotros. Las reconciliaciones son buenas, ¿verdad? Y Dios quiso reconciliarnos con Él. Ahora, la Biblia nos habla, gloria al Señor, aleluya, de que una vez reconciliado con Cristo, gloria al Señor, tenemos entrada para ir al paraíso. Y qué bueno se escucha aquello. Santo Dios. Usted escucha a veces, gloria al Señor, antes, gloria al Cordero, escuchaba la radio por ahí que de momento decía que le llamaba a la gente y le decía, usted se ha ganado un viaje al resort para ir a Disney, aprieta el número 1, y la gente se emocionaba y apretaba el número 1. Sí, en el teléfono. Y todo eso era mentira, porque se emocionaba, gloria al Señor, cuando le regalan algo. Y mire, estamos en unos tiempos que Cristo ofrece la salvación y el hombre no quiere aceptarla. No. Santo Dios. Gloria al Cordero. Sin embargo, sigue insistiendo, gloria al Cordero, que dice su palabra, que Él, gloria al Señor, nos sigue amando, gloria al Cordero, y no retarda su promesa. Dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El resultado de esa paciencia es porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero qué bueno que usted y yo hemos procedido al arrepentimiento y estamos en este lugar. Pero usted se ha preguntado, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué estamos sentados? ¿Por qué llegamos un domingo donde quizás alguno diría, yo pudiese estarlo disfrutando con mi familia? Pero hay algo que quiero decirte. El salmista decía que es mejor estar en la casa del Señor, que es mejor estar en sus atrios que 1000 años fuera de la presencia del Señor. Y él decía, yo escogería mejor estar ahí. Usted ha escogido estar en la casa del Señor esta tarde porque Dios le ha placido, gloria al Señor. Volviendo al vaso, a veces nosotros pensamos, gloria al Señor, con hacer acciones buenas estamos siendo de gran utilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y pensamos, gloria al Señor, que con algunas cosas sencillas, gloria al Cordero, nuestro vaso está dando la función que se espera. Gloria a Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, gloria al Señor, la Biblia nos habla de un joven pastor llamado Timoteo, el cual la Biblia nos enseña que desde pequeño fue instruido en las cosas del Señor. Que tenía una abuela, gloria al Señor, aleluya, que le enseñaba la palabra de Dios. Tanto me imagino que fue aquel muchacho, la entrega, las cosas del Señor, que Pablo lo tomó, gloria al Señor, como un discípulo, gloria al Cordero. Luego lo puso a pastorear en una de las iglesias, gloria al Cordero.
gloria al Señor, aleluya, en algunas ocasiones quizás un poco tímido. ¿Por qué? Porque estaba, gloria al Señor, formándose ya la apostasía, el judaísmo, gloria al Señor, los cuales trataban de, gloria al Señor, de desequilibrar lo que era el evangelio del Señor, y empezaban a querer poner, gloria al Señor, otro fundamento sobre el que ya estaba establecido. Y Pablo le mandaba cartas, y en esta ocasión primeramente lo aconsejó, gloria al Señor, aleluya, que se comportara como un buen soldado. Gloria a Dios. Gloria. Un buen soldado, gloria al Señor, que se porta bien, gloria al Señor, que hace las cosas bien, que también sufre penalidades, gloria al Cordero, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, le hace mención y le dice que ninguno que milita, gloria al Señor, se enreda en otro negocio, sino que se mantiene ahí para tratar de agradar a aquel que lo llama por soldado. Santo Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con él? Cuando nosotros entregamos la vida al Señor, empezamos un recorrido, gloria al Señor, de una nueva vida. Nuestra vida de un giro diferente, gloria al Señor. Comenzamos de ser, gloria al Señor, aleluya, no mente oidores, sino que comenzamos a empezar a ser hacedores de la palabra del Señor. Empezamos a visualizar, gloria al Señor, lo que Dios demandaba de nosotros, y empezamos a tratar de corregir, a sacar de nuestra vida lo que nos sirve, a tratar de sacar de nuestro interior, gloria al Señor, lo que nos afecta, la relación con Dios, aleluya. Y empezamos a seguir a Cristo como un soldado. No importaba lo que decía el hermano, no importaba lo que decía la sociedad, no importaba lo que decía el otro, sino que teníamos la intención de agradar a Cristo, gloria al Señor. Ha pasado el tiempo, gloria al Señor, y nosotros hemos caído cambiando muchas veces nuestra mirada. Hemos ido escuchando muchas veces más lo que dice el inconverso, más lo que dice el vecino, más lo que dice el hermano, y hemos empezado muchas veces a divariar, gloria al Señor. Hemos empezado a aflojar en los caminos del Señor, aleluya, cuando Dios nos llamó, gloria al Señor, para ser hombres fuertes, luchadores, gloria al Señor. Nosotros somos guerreros en Cristo, nosotros somos hombres fuertes en Dios, mujeres fuertes en Dios, aleluya, que Dios nos eligió, gloria al Señor, para ser victoriosos. Ahora, y luego él entra y le dice: ser un buen soldado es bueno, pero hay mucho más allá para ser aprobado. Y ser aprobado significa ser acepto. Gloria a Dios. Usted cuando va, gloria al Señor, y aplica en alguna cosa, gloria al Señor, usted espera que cuando le dé la respuesta diga aprobado. Pero la palabra contraria, desaprobado, decepciona. Porque empieza a preguntar: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Es la única manera, gloria al Señor, aleluya, que usted se da cuenta el transcurso de la respuesta. O sea, después de todo el proceso que usted hizo, usted se da cuenta al final si fue aprobado o desaprobado. Santo Dios. Por tanto, usted se esfuerza por hacerlo todo bien para que la respuesta sea de aprobación. Usted hace todo lo mejor que puede. Y entonces, si usted no se prepara para alguna situación, gloria al Señor, indudablemente cabe en usted la duda y dice: ¿con qué iré a salir? ¿Iré a salir aprobado o desaprobado? Santo Dios. Pero gloria al Señor, aleluya, que la palabra del Señor nos enseña cómo ser buenos hombres, buenas mujeres de Dios, aleluya, buenos cristianos, gloria al Señor. Y empieza hablándole, gloria al Señor, aleluya, en el capítulo 14, en el versículo 14 dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no estén hablando, que no se estén diciendo palabras unos con otros, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Usted sabe qué es lo que está pasando, mi hermano. La iglesia ha empezado, gloria al Señor, aleluya, a tomar otro rumbo, gloria al Cordero. Y uno de ellos que nosotros muchas veces usamos la palabra como para contender con otros. Y la palabra del Señor no es para estar contendiendo con otros. Y yo quiero decirle en esta noche, esta tarde, la palabra de Dios primeramente se hizo para aplicación nuestra, gloria al Señor, en nuestra vida. Y luego, gloria al Señor, para enseñarle a aquel, gloria al Cordero, que desea saber de Cristo. Entonces, cuando la gente empieza a oír y dice: no, pero es que estos creen de una manera, estos creen de otra, no se sabe quién tiene la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces con la
para los que lo escuchan, gloria al Señor. Pero cuando le dice procura con diligencia, cuando usted toma las cosas con diligencia, gloria al Señor, usted tiene el cuidado de que salgan bien. Amén. Gloria al Señor. Le dice presentarte aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Y le hace una similitud, gloria al Señor, le hace unas referencias, cuales no lo hagan, gloria al Señor. Le dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, gloria al Señor, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales habla de dos personajes, gloria al Señor, que se desviaron de la verdad. Y se desviaron hablando, trastornando el evangelio, hablando de una resurrección, gloria al Señor, aleluya, que habían trastornado la fe de algunos. ¿Sabe qué pasa? Gloria al Señor, aleluya. Cuando nosotros empezamos a contender con la palabra, gloria al Señor, aquel que es nuevo, aquel que no tiene mucho tiempo, empieza a dudar de la palabra del Señor. Se confunde. Por eso nosotros debemos tener cuidado en ello. No voy a enfocarme mucho en eso, no quiero llegar al versículo que le dije. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, Dios conoce este tipo de personas, Dios conoce el corazón de cada uno. Le dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros podemos tener un nombre de que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Pero el apóstol Juan, gloria al Señor, cuando escribe y dice, hijitos, en esto conocemos que somos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Cordero. Hay muchos requisitos que señala también para saber que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces le dice, conoce el Señor a los que son suyos. Si hay alguien que conoce, gloria al Señor, los que son de Él, es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque nosotros podemos tener una apariencia de que sí somos hijos, pero podemos ser no hijos. Me recuerdo siempre cuando salía el pastor con Génesis y Jennifer. Decía, las dos son hijas suyas. Parecían, pero no eran. De igual manera, a veces nosotros podemos parecer hijos, pero no somos. Santo Dios. ¿Cómo así? Gloria al Señor. Dios conoce los que son suyos. Gloria al Señor, porque más allá, gloria al Señor, de lo que nosotros observamos, Dios observa. Gloria al Señor. Más allá de lo que nosotros vemos, Dios lo ve. Gloria al Señor, aleluya. Porque nosotros podemos vernos, gloria al Señor, ante Dios, como que somos, gloria al Señor, realidad hijos de Él. Pero Él conoce los corazones de cada uno. Ahora, conoce al Señor a los que son suyos, y los que son suyos, apártase de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Apartarse de pecado, gloria al Señor. Ahora, da un ejemplo, gloria al Señor, aleluya, de una casa grande. Y si en la casa donde yo vivo es chiquita y había tanto plato y tanto vaso, imagínense en una casa grande. Los que son realmente gente de la high class, vienen de lo más fino, lo mejor. Y se buscan los mejores vasos. Y hasta en los vasos hay marca. Si se compran ropa de marca, entre los vasos y entre las cosas de cocina, los utensilios que tienen, son cosas buenas. Que si una persona se va y se lo limpia y lo daña, eso es un terrible problema. Gloria al Señor. Ahora, dice que en una casa grande hay muchos utensilios. No solamente hay utensilios de oro y de plata. Y cuando yo leí estos utensilios, gloria al Señor, me hacía remontar cuando Babilonia, gloria al Señor, fue y conquistó Judá, gloria al Cordero. Y la Biblia señala que utilizaron o trajeron, gloria al Señor, los utensilios de la casa del Señor. Y la Biblia habla, gloria al Señor, que el hijo de Nabucodonosor, gloria al Cordero, usó aquellos utensilios, y aquellos utensilios sagrados, gloria al Cordero, empezó a utilizarlos en una fiesta pagana. La Biblia señala, gloria al Cordero, que aquello que había consagrado para el uso, gloria al Señor, de las ceremonias espirituales en la casa del Señor, un enemigo entró, gloria al Cordero, y empezó a darle el uso inadecuado, gloria al Cordero. La Biblia señala que aquella acción a aquel hombre le costó el reinado. Gloria al Cordero. La Biblia señala, gloria al Señor, que por haber hecho aquella situación, gloria al Señor, le costó su reino. Me imagino que en aquella casa, y la Biblia señala, gloria al Señor, que en la casa de Dios había utensilios bonitos, buenos, dedicados al Señor. Si en una casa grande hay muchos utensilios, imaginen la casa del Señor, tienen que haber los mejores.
Amén. Ahora, dice que hay de muchos, de oro, de plata, gloria al Señor, de madera y de barro. Y si ponemos a comparar estos tipos de utensilios y nos miramos nosotros, ¿qué tipo de utensilios seremos nosotros? Santo Dios. La Biblia señala que nosotros somos, gloria al Señor, aleluya, probados como el oro. Y cuando somos probados con el oro, podemos darnos de cuenta si resistiendo la prueba, nosotros somos buenos utensilios o somos como el de plata. Gloria a Dios. Y si no somos como el de plata, gloria al Señor, siendo probados, podemos ser de madera. Y la madera con el fuego se daña más rápido. Pero en muchas ocasiones, nuestra vida, comparándola con este tipo de utensilio, no pasa a ser ni de oro, ni de plata, ni de madera. ¿Por qué? Porque nos volvemos cristianos muy frágiles. Santo Dios. Bendito Dios. ¿Cómo así? Muchas veces somos como utensilios de barro, gloria al Señor, aleluya. Y a pesar de que somos barro y somos hechos del barro, gloria al Señor, a la hora que Dios nos dio una nueva vida, nos dio una nueva criatura, nos hizo una nueva criatura, nosotros deberíamos ser personas en Dios, gloria al Señor, no tan frágiles, gloria al Señor, que cualquier vendaval, gloria al Cordero, nos destruye, que cualquier adversidad, gloria al Señor, nos mueve, gloria al Señor, aleluya, que cualquier problema nos quebranta, gloria al Señor, aleluya, que cualquier prueba nos hace desviarnos de las cosas del Señor, aleluya. Nosotros, gloria al Señor, aleluya, ¿saben por qué? Porque las cosas que son de barro las trata con un mayor cuidado. Amén. Santo Dios. Para que no se rompan. Yo me acuerdo que mi mamá usaba, nosotros ahora aquí yo no como tortilla, gloria al Señor, pero yo antes comía mucha tortilla, no sé ustedes así. Gloria al Señor. Mi mamá hacía tortillas, gloria al Señor, en nuestro país. Y ella hacía esas cosas de comales, gloria al Señor. Y una vez tenía uno de barro. Gloria al Señor. Y por estar traveseando se lo rompí. Santo. No le voy a contar el pago de aquello, pero sí me costó. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque era tan frágil, gloria al Señor. Entonces nos volvemos a la casa del Señor, hermanos frágiles, gloria al Señor, aleluya, gloria al Cordero. Y Dios queriendo hacer de nosotros personas fuertes, Dios queriendo hacer líderes fuertes, Dios queriendo hacer, mi hermano, queriendo Dios usarlo de otra manera, gloria al Señor. Nosotros nos volvemos en la casa de Dios, como dijo alguien por ahí, como bien ñoño, gloria al Señor. Dios no quiere, mi hermano, ñoñería en la casa del Señor. Dios quiere hombres parados, firmes, gloria al Señor, que a la hora Dios de contar contigo, tú estés, gloria al Señor, listo. Por eso es que nosotros muchas veces, hermano, las pruebas nos agobian. Yo entiendo que las pruebas agobian, yo entiendo que la situación desespera, pero no podemos quedarnos en el mismo lugar, no podemos quebrarnos en el mismo quebranto, no podemos vivir en la misma situación. Vamos a levantarnos, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos aquí para ver victorias en Dios. Imagínense, gloria al Cordero, ¿de qué serviría estar nosotros en la casa del Señor simplemente para pasarnos viéndolo todos los días? Santo Dios. Gloria. Dios quiere usarnos, mi hermano. Gloria al Cordero. Dios quiere levantar. Hombre, miren, la hora en gloria al Señor. Yo acordé a Dios, predicamos muchos. Y ahora están predicando muy pocos. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Cordero. Dios quiere hacerlo. Usted no fue llamado, gloria al Señor, a estar sentado. Dios lo llamó para utilizarlo. Dios lo llamó para levantarlo. Dios lo restauró, gloria al Señor, para que también fuera de bendición a otro. Gloria al Cordero. Entonces, cuando Él le hace esta referencia, le dice: en una casa hay de todos estos utensilios. Gloria al Señor. No todos tienen el mismo uso. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos nosotros, gloria al Señor, aleluya, bendecirle a Dios porque el hermano hace esto y por qué no lo hago yo, porque el hermano hace esto y por qué no lo hago yo, aleluya. La palabra dice, gloria al Señor, que el barro no puede decirle a Dios, aleluya, porque hace esto el barro, gloria al Señor, sino que aún el barro, gloria al Señor, se somete a la obediencia del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos de polvo. La Biblia señala que nosotros fuimos creados de la tierra, gloria al Señor, aleluya, y nosotros solamente somos utensilios. El medio que Dios
utiliza para poder ser de bendición. Pero ¿de qué está lleno ese utensilio? Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A menudo personas que somos o pensamos que somos útiles en la mano de Dios con mostrar gestos tan simples o por desempeñar cargos, pero entender que ser un vaso útil en sus manos requiere de mucho más esfuerzo. Para ser un vaso útil se necesita amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el vaso puede estar lleno de cualquier cosa, pero un vaso útil en Dios, o para ser útil, ¿qué es lo que debe hacer primero? Primero debo aprender a amarme a mí mismo. Cuando yo aprendo a amarme a mí mismo, yo voy a tener que aprender a amar a los que me rodean. Cuando yo aprendo a amarme a mí mismo, gloria al Señor, aleluya, voy a entender, gloria al Señor, que si lo que yo me hago a mí mismo me duele, gloria al Señor, yo no se lo voy a poder hacer al que está al lado, porque le va a doler. Cuando hablamos de amor, gloria al Señor, aleluya, yo me doy de cuenta, gloria al Señor, que el amor nos da emoción. Gloria al Cordero, que el que está enamorado se alegra, gloria al Cordero. Mostrar el amor a quien lo ama es muy bueno, pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa cuando hay traición? Gloria. ¿Qué pasa cuando hay afrenta? Hablamos de Jesucristo, yo voy a decir algo. Cuando Jesucristo estaba pasando el momento del dolor, el momento de la angustia, el momento de la afrenta, la Biblia señala que veía a todos aquellos que se burlaban de él, y simplemente la palabra del Señor relata que lo único que salió de su boca fue: perdónalo, porque no sabe lo que hace. Gloria al Cordero. Cuando usted aprende a amar a su prójimo, gloria al Señor, y su vaso fluye en abundancia, gloria al Señor, lo primero que empieza a salir de aquel vaso es amor. El vaso tiene que estar lleno de algo, y lo primero que debe fluir es amor. La Biblia dice que nosotros se derramó en nosotros amor. Y una cosa es que usted le dé, y otra cosa es que usted le derrame. Pero el Señor, cuando a usted le dan algo, pues se lo dan con medida. Y cuando lo derraman, pues se hace sin medida. Gloria al Señor. Vaya usted, métase una cascada de ese que tira agua y corre y moja todo el cuerpo. De igual manera, el amor fue fluyendo en nuestra vida, fue derramado en nuestra vida, para que de nuestra vida, de nuestro vaso, gloria al Señor, fuese saliendo amor para todo aquel que se acercaba a nosotros. Cuando entendemos, gloria al Señor, aleluya, o aprendemos a amarnos a nosotros mismos, logramos entender que somos morada del Espíritu Santo. Nuestra visión toma un sentido diferente con quienes nos rodean. Gloria al Señor. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando entendemos lo que es el amor en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya, y qué ferviente, gloria al Cordero, mostramos amor para los demás, mostramos amor para el prójimo, mostramos amor para el vecino, mostramos amor para el inconverso, mostramos amor para todos, porque ese amor cubre multitud de pecados. Que en nuestro vaso fluya el amor, que en nuestra vida fluya amor, que en nuestra vida fluya la abundancia, gloria al Cordero. ¿No es cierto que cuando amas eres amable y te sacrificas? Me sacrifico. Da la mía extra. Gloria a Dios. Si usted se enamora de una muchacha, y todos aquí son adultos ya, si vive lejos, a usted no le importa, pero llega hasta allá. Y yo me acuerdo en los tiempos de antes en nuestros países que había que caminar mucho. Y alguien decía: el que camina más es el miedoso y el enamorado. Santo. Porque el enamorado va hasta donde está
lo que Él busca, gloria al Señor, y llega, gloria al Cordero. No le importa si tiene que pasar oscuridad, no le importa si tiene que pasar cuántas cosas cerca, gloria al Señor, por los que son de campo, no le importa todo lo que tiene que hacer, pero como está enamorado y ama, llega hasta donde está el amor de su vida, gloria al Señor, aleluya. Entonces hace lo que sea, gloria al Señor, pero ese amor es un amor de pareja. Amén. Pero hay un amor diferente, Amén. Gloria. que ese es un amor que se llama ágape. Santo Dios. Que ese no importa si es correspondido, pero yo tengo que amarlo. Ese no importa si usted me ama, pero yo tengo que amarlo. Gloria al Cordero. No importa si usted me ha hecho tanto daño, pero yo tengo que amarlo. No importa, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios me amó a mí con un amor que yo no merecía. Que lo único que merecía era condena. Que lo único que merecía, gloria al Señor, aleluya, era un castigo, gloria al Cordero. Pero Dios me amó, no importando quién era yo. Y si de su costado fluyó sangre para mí, que de mi corazón brote amor para cada uno de los que están en esta tarde. Que de mi corazón brote amor para aquellos que no le conocen. Que de mi corazón brote, gloria al Señor, esa semilla de amor y pueda sembrarla en otro, gloria al Cordero, para que a través de ese amor muchos lleguen, para que a través de ese amor otros se salven, para que a través de ese amor, aleluya, el que no le conoce vea cuán grande es el amor de Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando amamos, gloria al Señor, somos amables, nos sacrificamos, hacemos lo que sea, honramos, tratamos de ayudar sin esperar nada a cambio. Pero cuando recibe una afrenta o recibe una traición, el vaso como que se rompe. Y si usted el vaso, como le dije al principio, si usted el recipiente lo rellenó con aquello que se conoce la roca inconmovible, no importa lo demás que vaya dañando, gloria al Señor, sus emociones. No importa lo demás que vaya tratando, gloria al Cordero, de quitarle, gloria al Señor. Pero su corazón está lleno con lo primordial. Su corazón está lleno de lo primero, gloria al Señor. No importa lo demás que el enemigo trate de hacer. No importa que el enemigo trate de destrozar el corazón. No importa que el enemigo trate de dañar a aquello, gloria al Señor, aleluya. Pero lo que Dios puso primero en mi vida, no importa cuánto el enemigo trate de arrancarlo, pero hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo fluir, gloria al Cordero. Dios puso amor en nuestra vida. El vaso que yo tengo, su vaso debe ser un vaso que fluya amor. Gloria al Señor. El vaso no se hizo solamente para estar vacío. El vaso se hizo para que desempeñe la función. Y el vaso, gloria al Señor, aleluya, gloria al Cordero. Cuando usted, yo sentía que un día de esto, gloria al Señor, tomar agua en un vaso de plástico no se siente como igual tomar en uno de vidrio. Y decía, pero ¿por qué? Como que el de vidrio se siente más fresquecita, como que se siente más deleitosa. Qué bueno es cuando nosotros somos un buen recipiente para que Dios deposite las buenas cosas en nuestra vida. Sabe que nosotros muchas veces nos preocupamos, gloria al Señor, porque Dios se mueva con los dones, porque Dios haga cosas grandes, pero la Biblia me enseña algo muy importante. El apóstol Pablo dice que de qué sirve, gloria al Señor, que nosotros hablemos lengua, que de qué sirve que de nosotros, gloria al Señor, aleluya, hablemos profecía, si no tenemos amor, de nada sirve. ¿Saben por qué dice? Porque dice que se acabarán las lenguas y se acabarán las profecías, gloria al Señor, pero el amor nunca deja de ser. O sea, el amor, no importa que sea traicionado, en el cristiano no debe morir el amor. Amén. Gloria. Gloria, porque decir, hermano, yo necesito hablar de amor, sí, para que nosotros lo mostremos. Vamos. Porque es que nosotros a veces esperamos, gloria al Señor, aleluya, y nosotros decimos, no, pero es que ahí nadie ama a uno. Gloria. Santo. Usted no va a gloria al Señor, aleluya, gloria al Cordero. Usted no me
perdone, gloria al Señor, no me perdone. Usted, mire, usted, gloria al Señor, no va a encontrar algo que usted primeramente no conoce. Cuando usted va a encontrar algo, cuando usted ya lo conoce, usted va a hablar que no hay amor, cuando usted tiene amor, gloria al Señor. Iba a decir, es que no me dan el amor como yo le estoy dando. Entonces, cuando usted tiene amor, aleluya, no va a hacer mucho reclamo. Cuando usted tiene el amor de Cristo, gloria al Señor, no va a esperar más nada a cambio. Simplemente délo, porque Dios no esperó nada a cambio de nosotros. Le repito, no podemos esperar de alguien lo que nosotros no damos. No podemos, gloria al Señor, aleluya, entonces esperar que alguien nos dé algo que nosotros no conocemos. Gloria a Dios. Aleluya. Eso que la gente dice, pero es que los hermanos no tienen amor. Santo. Gloria. A veces dice, la palabra que dice predica no es palabra de amor. Bendito Dios. Porque Dios nos ama. La Biblia dice que Él nos corrige como a hijos. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, gloria al Señor, aleluya, que el amor va más allá de una expresión que tal vez en un momento le salió a una hermana. Mira que si ni me hace daño, a veces yo no le digo nada. Gloria al Señor, se veo porque ella bromea conmigo, gloria al Señor. ¿Ah? Pero nos amamos en el amor de Cristo, hermano. Nosotros debemos de amarnos en el amor de Cristo, hermano. Mire, la Biblia señala que el amor debe ser sin fingimiento. Ay, santo. Aleluya. Porque si yo fingo amarle a usted, no tengo amor. Ay, santo. Gloria al Señor. Ah, que vive. Hoy sí lo veo, mire, primera vez que lo veo contento, hermano. Santo. Gloria. Gloria. A veces lo miro bastante serio, lo predico, gloria al Señor. Pero es que en nuestra vida, gloria al Señor, nosotros somos, usted si le pregunta qué tipo de vaso, yo estoy seguro que usted va a decir, yo soy un vaso de honra. Santo Dios. Gloria. Gloria al Señor. La Biblia señala que de una fuente no pueden salir dos aguas. O fluye amor o fluye otra cosa. Santo. Gloria al Señor. No podemos, gloria al Cordero, aleluya. Gloria al Señor, estar en ese tipo de cosas. Gloria al Señor. Tenemos que ser vasos de uso o utensilios de uso. Gloria al Señor, aleluya. Porque Cristo quiere habitar en nuestra vida. Se cree que debería habitar en nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Pero hay algo también que hemos escuchado y lo repetimos muchas veces. Él no habita en vasos. O sea, para que de mí salga amor, para que de mí fluya amor, el vaso debe estar limpio. Yo, trabajando hace poco, gloria al Señor, a una señora que le estaba trabajando, le dije, ¿me pueden regalar un poco de agua? Y la sinvergüenza, vamos a decirlo así, la sinvergüenza, me trajo agua en un vaso sucio. ¿Sí? ¿De verdad? Yo esperé que se fuera y la boté. Gloria al Señor, pues vamos a tomar aquello. Gloria al Señor, pero si me hago un vaso sucio. Si a mí me es molestoso tomar en un vaso sucio, imagínense, Dios que es santo, puro, que su santidad es uno de sus atributos. Dios no puede estar habitando en gente, gloria al Señor, que juega con el pecado y viene a la iglesia, que juega con el pecado y viene a la iglesia, se revuelca en el pecado y viene a la iglesia. Dios tiene misericordia, pero también algo quiere decirte. La Biblia señala que no para siempre Dios va a contender con el hombre. Va a llegar el momento que Dios te va a soltar. Va a llegar el momento, gloria al Cordero, que el vaso que él usó, no importa cuán buen uso le ha dado, pero si se revolcó, si se ensució, si se enfangó y no viene arrepentido a la casa del Señor, lo que no sirve, no sirve. Dios espera, mire, Dios nos compró a nosotros, nos limpió, nos creemos, que según la palabra, creemos que nosotros estamos limpios. Gloria al Señor, aleluya. Estando limpios, estamos aptos para que Él nos use. Gloria al Señor, estamos aptos para que Él haga de nosotros como Él quiere. Gloria al Cordero, aleluya. Le repito, debe nosotros fluir el amor de Cristo, porque Cristo nos amó y Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria al Cordero de Dios, a su nombre. Gloria al Señor. Amén.
Ahora sí veo que se está gozando, gloria al Señor. Gloria a Dios. Miren lo que dice el 21. Gloria al Cordero. Así, miren, cuando hablamos, miren, aquí quiero decirle que hay unos también para uso vil. Gloria a Dios. Y cuando me pusieron el agua aquí, me quedaba viendo este vaso. Y cuando lo pusieron, me vino a mi mente, se lo voy a decir ahora. Yo estoy seguro que si yo tomo agua en este vaso y después le dan en el mismo, no todos se atreven a tomar. Santo. Vive, así es. Gloria a Dios. Sí, algunos, y si no, le busca el lado donde lo tomen. Gloria a Y no te estoy mandando que lo haga, gloria al Señor. Entonces, ¿qué le quiero entender? Porque este vaso se cree que se hizo desechable para un uso y se fue. ¿Quién no compró vasos desechables, mi hermano? Santo Dios. Dios compró, gloria al Señor, aleluya, vasos buenos, gloria al Cordero, gloria al Señor. Si le dio forma como el alfarero, si le costó tanto hacerlo, gloria al Señor, aleluya, Dios no hizo de usted un desperdicio. Gloria al Señor, Dios hizo de nosotros vasos de honra, gloria al Señor, aleluya, gloria al Cordero. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, gloria al Señor, aleluya, ¿de cuáles? De apartarse de iniquidad, gloria al Señor. Gloria al Señor. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Si mientras el vaso no esté limpio, nada de esto va a ocurrir. Mientras que el vaso, gloria al Señor, aleluya, no sea de honra, gloria al Señor, mientras que el vaso no se limpie, gloria al Señor, no podrá ser instrumento de honra, gloria al Señor. Para ser instrumento de honra necesita ser santificado, y después de ser santificado, entonces va a ser útil. Amén. Gloria al Señor. Y después, cuando Dios lo mire con utilidad, va a tener un corazón dispuesto para toda buena obra. Gloria al Señor. Le advierte y le dice también: huye de las pasiones juveniles, porque gloria al Señor, Timoteo era un joven, gloria al Señor, aleluya, porque estas cosas también desenfocan a uno. Y usted no está muy jovencito como yo, pero sí, gloria al Señor. Santo. Porque las pasiones juveniles desenfocan al joven, desenfocan a la persona, gloria al Señor, aleluya, gloria al Cordero. Y le dice: y sigue la justicia. No le dijo: busca la justicia. Se cree entonces que él era justo. Le dijo: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de corazón limpio, invocan al Señor. Cuando nosotros, miren, nosotros estamos aquí y somos un pueblo de Cristo, vamos a vivir como tal. Que de nuestra vida fluya el amor, mi hermano, aleluya. No estoy diciéndole a usted que usted me ame, no, yo no exijo de usted, gloria al Señor. Simplemente, gloria al Señor, que nosotros empecemos a dar amor. Y cuando nosotros empecemos a dar amor, vamos a darnos de cuenta, gloria al Cordero, que nuestro amor también va a ser correspondido. Si no es correspondido por el hombre, déjame decirle que hay alguien que te amó más que el hombre. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Cordero. ¿Qué hay en tu vaso? ¿Qué hay en mi vaso? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? Gloria al Señor. También había alguien que decía: mire esto, si alguien está en un río y puede poner una piedra y tapar el río y quedarse con lo que está corriendo hasta donde él, el agua se queda ahí, lo disfruta, se baña, tiene un buen momento. Pero ¿qué pasa de lo que sigue ahí para abajo? Más allá hay vida, más allá hay personas que pueden ocuparlo. Si nosotros nos conformamos con lo que ya nosotros somos, si nosotros nos conformamos al estilo de vida que ya tenemos, hay alguien más que necesita el amor de Cristo. Hay alguien más que necesita de lo que usted y yo conocemos. Hay alguien más que necesita un simple abrazo, el cual usted y yo lo disfrutamos cuando lo recibimos. Gloria al Señor. Hay alguien que necesita, gloria al Señor, mucho más.
Y nosotros somos el vaso que Dios quiere usar. Póngase de pie, gloria al Señor. Mire que me parecía que estaba en la clase, ya le iba a decir si quería un comentario. Gloria al Señor. Pues sí. Me parecía que estaba en la clase y ya por poco le digo, si tiene un comentario, gloria al Señor, aquí lo va a comentar. Gloria al Señor, aleluya. Aquí se lo aguanta ahora, gloria al Cordero. Así que nos sentimos contentos. Si usted quiere pasar al altar del Señor, aleluya, usted quiere rendirse a los pies de Cristo, gloria al Cordero. Si usted quiere decirle a Dios que usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios, útil en las manos del Señor, el altar está abierto. Le repito, nadie puede hacer un líder, nadie de nosotros, gloria al Señor, puede ponerle amor en su corazón. Eso lo hace solamente Dios a través de su Espíritu Santo y poniéndonos en la mano del Señor. Usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios, que Dios lo use, gloria al Señor, sencillo, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Y todo lo demás, gloria al Señor, en nuestra vida verá que tendrá un buen resultado. Gloria al Señor, gloria al Cordero de Dios. Aleluya, te adoramos, Señor, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Así como está, aleluya, vamos a cantar el corito que me gusta, gloria al Señor, y lo vamos a cantar sin música. Estoy confiando, Señor, en ti, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Usted canta conmigo, gloria al Señor. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Santo, santo Dios, aleluya. Gloria al Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, estoy confiando. Díselo conmigo, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Díselo, nunca me has dejado. Nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Buen Dios y Padre, Dios amado, te damos gracias, Dios mío, por las cosas que tú haces, por este día, Dios mío, que tú nos has dado de llegar a tu casa, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que han llegado, por los que han pasado al frente, Dios de la gloria, y quieren hacer voto contigo. Dios mío, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a agradarte, ayúdanos, Dios mío, a vivir, Dios mío, una vida como a ti te agrade. Dios mío, si en nuestra vida falta amor, pon amor en nuestra vida, Dios mío. Si se ha agotado el amor en nuestra vida, revive en nosotros, Dios de la gloria, que no perdamos ese amor con el que tú nos amaste, Dios mío. Somos llamados a amarnos, somos llamados a vivir, Dios mío, una vida agradable a ti, Dios mío. Que en nuestro paso, Dios mío, haya, Dios amado, algo fruto bueno delante de ti. Que en nuestra vida, Dios mío, haya en abundancia, Dios mío, bendiciones para los demás, Dios mío, como tú las has tenido para con nosotros. Quita de nuestra vida, Dios mío, lo que estorba el fluir de tu presencia. Arranca de raíz, Dios mío, el rencor, la amargura, gloria al Señor, la avaricia, el engaño, Dios mío, todo lo que haya en nuestro corazón que afecte nuestra relación contigo. En esta hora, Dios mío, te pedimos que tú lo quites y nos hagas, Dios mío, acepto delante de ti. Úsanos, Dios mío, como a ti te plazca, Dios mío, y que de nosotros fluya amor para todo aquel, Dios mío, que se acerque a nosotros, Dios mío, para mostrar el amor con el que tú nos amaste, para mostrar, Dios mío, que sí te tenemos a ti en nuestros corazones, Dios de la gloria, en el nombre poderoso
de Jesús. Gloria al Cordero de Dios.